Vamos a leer lo que la Escritura nos dice en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 9, versículo 15 y 27. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El versículo 3 dice en adelante: y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y contóles cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. El relato de los versos leídos tiene que ver con la conversión de Saulo de Tarso. A veces se oye decir esto: que las conversiones difieren de una persona a otra. La circunstancia puede ser las circunstancias secundarias. El ambiente, el lugar y otros. Pero el hecho en esencia tiene que ser la misma en la experiencia, en la conversión de cualquier persona y en cualquier continente. En vista que en el inicio, en el momento impactante, cuando Jesús interrumpe el curso de la vida de un pecador, cuando Jesús marca el alto especial en la vida del pecador, cuando Jesús sale al encuentro del pecador,
experiencia uniforme. En el sentido de que ese momento de la recepción de la vida del Hijo de Dios en el corazón, esa experiencia de la vida, ese corte, ese cambio de la vida anterior a la vida nueva, ese paso de las tinieblas hacia la luz de Cristo, es inolvidable realmente. En una verdadera conversión, hombres y mujeres jamás pueden borrar de su mente, jamás pueden olvidar cuando Jesús llegó a la vida. Porque es Jesús quien llega, es Jesús quien va al encuentro del pecador. No es el pecador que va al encuentro, como en la actualidad, que se promueven los encuentros cuyo eje es lo financiero, el negocio, y la desviación de la sana doctrina. Porque ninguno pensaba buscar a Dios. Si alguien se jacta que buscaba a Dios, pero lo hacía a través de una religión, a través de la idolatría, eso no es buscar a Dios. Por eso dice: fui hallado de los que no me buscaban. Me hallaron los que no preguntaban por mí. Ese es uno de los principios que hace que venga a pique todo el movimiento de los encuentros. Pero eso es una temporada nada más. Porque todo lo que está edificado en el aire sobre arena, sin fundamento bíblico, eso es pasajero. En lo que no llega a ser pasajero es en los efectos fatales que dejan los creyentes, porque los hunde en la apostasía, en la incredulidad, en el retroceso, en la blasfemia. Siempre es como cuando un huracán pasa, deja grandes desastres, los vientos de doctrina. Pero el apóstol Pablo acá no iba a un encuentro, no andaba preguntando por Jesús. Él iba con el pensamiento, con el propósito de encarcelar a los hermanos, de torturar a los hermanos. Como que había una manifestación previa del espíritu de persecución en contra de la iglesia del Señor. Fue Jesús quien salió a su paso. Una conversión totalmente sobrenatural. Cuando él relata su testimonio, él dice que era
era como al mediodía cuando le rodea una luz resplandeciente que los postró en tierra a él y a los que iban con él. Y que se le habló, dice, en lengua hebraica, dice. No se lo imaginó, no fue una suposición. Ante el resplandor de la luz, quedó ciego físicamente. Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, temblando y temeroso, dice la Escritura, preguntó, identificó quién le estaba hablando. Si era el Señor de los ejércitos, el eterno, el todopoderoso, o era otro Señor fuera de él. Porque también los que se entregan a religiones extrañas tienen experiencias fuera de lo común, pero son experiencias dentro del campo demoníaco. Y él se aseguró quién le estaba hablando. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando él oye y recibe el testimonio, ¿quién era? Él le dice: ¿qué quieres que yo haga? Qué impresionante. Entra a la ciudad, dice, de Damasco, y allí se te dirá lo que debes de hacer. En eso ya lo llevaban de la mano porque estaba ciego. Ya no pensó en comida, sino que entró inmediatamente en la búsqueda del Señor. Él entra a Damasco y él ora. En la casa de un tal Judas. Por eso Dios ordena a Ananías que buscara, que se fuera por la calle llamada a la derecha, busca en casa, dice, de Judas un tal Saulo, porque aquí él ora. No digo él reza, no, él ora. Y ha visto en visión, dice. Miren, empieza a tener visiones. No visión del propio corazón, no visiones inventadas, no visiones provenientes de los sentimientos, de presiones raras y extrañas. Ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista.
Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tienen facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. El espíritu de aquellos contrarreformistas, el espíritu de aquellos que metieron a la hoguera a hermanos, el espíritu de aquellos que soltaron animales feroces en contra de los hermanos para devorarlos en la arena del Coliseo romano. Puro el espíritu de la contrarreforma. En el mes de octubre del mes próximo se conmemora el aniversario de la Reforma Protestante del 1517. En donde la iglesia fue sometida bajo el manto oscuro de las tinieblas. Fue hasta allá a lo lejos que se pudo divisar un rayo de luz al final del túnel. El rayo de luz que se dejaba ya ver mediante los movimientos de prerreforma y el movimiento en sí de las reformas. Viene esta colación porque el espíritu que llevaba el apóstol, él dice, y yo forcé a muchos, dice, a blasfemar, dice, cuando él testifica en el capítulo 26 de los Hechos. Por eso les decía que a veces hay gente que dice que dentro de su religión, porque era muy devota, que mencionaba 500,000 veces el nombre de Jesús en el día, creen que estaban buscando a Dios. No, lejos estábamos de buscar a Dios. Es Jesús. El espíritu de la Biblia es que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él iba con su programa. Él iba con su voluntad religiosa. Pero lo intercepta Jesús de Nazaret, el Cristo resucitado y glorificado. Por eso es que el punto de partida, el punto de referencia en la vida en el cristianismo es inolvidable. Hay un hecho trascendente en la vida de aquellos que han creído en Jesús. Cuando se convierten y se empieza la perfección en la santidad. No hay argumento, no hay palabras, no hay milagro que lo hagan titubear a uno de ese cambio. Y es tristemente lo que la mayoría de lo que se llama iglesia, el conglomerado de religiosos protestantes, cristianos, evangélicos, no tienen la experiencia.
A veces lo que se ha dado es un proceso de domesticación religiosa, pero conversión a la luz de la Escritura como una obra profunda, real del Espíritu Santo, no lo hay. La gente no lo conoce. Por eso cuando uno les habla de conversión, ellos se extrañan. Pero a mí dicen, el pastor me dijo que ya soy salvo porque cantaron el himno yo pecador, ven a Cristo Jesús. Y se movilizaron los sugieres y me pasaron al altar. Me hicieron repetir la oración del penitente. Me dijeron que me hiciera la esquina. Me preguntaron por mi número de celular. Me empezaron a visitar. Me proclamaron que era salvo. Pero yo pasé, dicen, por la presión de la suegra o del suegro. Yo pasé, dice, por educación. Por eso es que el conglomerado evangélico tiene que hacer un trabajo muy minucioso de una, si se le puede llamar, una reevangelización dentro de su propio seno. Clamarle al Dios del cielo que produzca por obra del Espíritu Santo el nuevo nacimiento en las personas, que la gente de veras tenga un encuentro con Jesús de Nazaret, o que Jesús los encuentre a ellos. Porque a veces de los familiares por compromiso van al culto, si quiere el domingo van al culto. Bueno, pues dice, voy a ir si quiere el domingo. Ya le dicen, bueno, está bien pues que vaya al culto a oír la palabra, pero es un compromiso, es una presión. Y lo que se debe perseguir no es que la gente empiece a asistir al culto. Está bien que asista, pero hay que orar que esa gente se convierta. Por eso yo les decía al principio, la esencia de la conversión es común, es igual en todas las conversiones, en que hay una experiencia de cambio. Si no hay eso, por eso es que van a haber predicadores en el infierno, y ya hay muchos en el infierno. ¿Por qué? Porque aprendieron y se sistematizaron en lo religioso, llegaron a ocupar altos cargos dentro de la estructura religiosa, pero no habían conocido a Jesús, y así se murieron. Cuán fundamental es que Jesús lo encuentre a uno. Es Jesús a través de su palabra que sale al encuentro de los pecadores, cuando un hijo de Dios convertido busca a los inconversos para comunicarles el mensaje del evangelio. Es Jesús quien sale al encuentro del pecador o de los pecadores. Por eso el creyente convertido no lo pueden callar. Él no hace un esfuerzo para estar en el evangelio, está en la gracia. No lo tienen que amenazar para estar en el culto, ni tienen que llamarlo por celular que ya es hora. No, ni tienen que pasar a tocarle la puerta de lámina, no. Hay una necesidad
Jesús no ha levantado. Jesús no ha cambiado. Jesús no ha transformado. Está ahora en la luz inmarcesible del Dios Todopoderoso. Ese es el punto de referencia inicial en la vida de un creyente salvo. Pero es solamente el inicio, el primer paso en donde el pecador se arrepiente de sus pecados. Por eso es que evangelizar se vuelve fácil. ¿Por qué? Porque uno lo que tiene que hacer es sencillamente relatar la conversión y hablarle de la gente de la necesidad de la salvación, hablarle de lo que Dios dice en su palabra. Y eso tiene autoridad porque no se está cuenteando a la gente. No se hace del evangelio como que fuera un club social. El evangelio va a la raíz de la vida pecaminosa del pecador. Inmediatamente en la experiencia de Saulo de Tarso, Ananías recibe la orden cuando el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Cuánto ha de sufrir, dice otra versión. Dios no le dijo que parara de sufrir. No, le iba a enseñar cuánto había de sufrir por el nombre. Ananías ya no discutió más. Entonces fue con la dirección exacta y entró en la casa y encuentra a Saulo de Tarso invocando al Señor. Y poniéndole las manos, dice, encima, dijo Ananías: hermano Saulo, le dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Una comisión específica, dos cosas: para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista. Y levantándose fue bautizado. Y como comió, fue confortado. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Su plan, su misión, su proyecto, su trabajo inicuo era perseguir a los del camino, como dice la Biblia. Pero ahora dice que los judíos estaban confundidos con él.
¿No es este que está persiguiendo en Jerusalén todos los que siguen este camino? ¿Cómo es que se esfuerza que Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Hijo de Dios? Y tanto más se esforzaba Saulo, dice. Lo segundo del mandato de Dios se cumple en la vida de Saulo. El primer mandato es: y manda a todos los hombres, dice, que se arrepientan en todo lugar. Ya se había arrepentido. Ahora el otro mandato era, porque dice, y Jesús les mandó, dice, que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual habéis oído de mí, dice. Saulo de Tarso no transcurrió siquiera una semana al haber recibido la vista para que fuese lleno del Espíritu Santo. Dentro de esa misma semana que le fueron abiertos los ojos físicos, porque había quedado ciego, ya sus ojos espirituales se habían abierto en el camino. Pero ahora cuando Ananías llega y le impone las manos, es lleno del Espíritu Santo. Recibió el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que, habiendo entendido la norma en el caminar cristiano, más adelante en el capítulo 19 del libro de los Hechos, el apóstol, en su gira misionera, encuentra en Éfeso a un grupo de discípulos de 12 hermanos. ¿Qué les pregunta? ¿No les preguntó que dónde estaba el tabernáculo? ¿Que cuánto dinero tenían en la caja? ¿Que si ya habían ido a su encuentro y a su post-encuentro? No. Basado en el plan de Dios y en parte en su experiencia, les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo desde cuando creísteis? Aquellos se sorprendieron. Ni siquiera, dijo, hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera. ¿En qué pues fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan. Pero si el bautismo de Juan, le dice, era para los que iban a creer en el que vendría tras él, en Jesús de Nazaret, aceptándolo como el Mesías. Entonces el apóstol les explica de la investidura del Espíritu Santo. Y Pablo dice, les impone las manos y se derrama el Espíritu Santo sobre ellos y magnificaban a Dios en otras lenguas. No lenguas aprendidas, como lo han hecho los perversos que hasta tienen escuela de lenguas. No, lenguas
como el Espíritu Santo les daba como en el día del Pentecostés. Los samaritanos tuvieron su propio Pentecostés. Se repite la experiencia en el capítulo 4 de los Hechos. Los de Cesarea, en la casa de Cornelio, los gentiles tuvieron su Pentecostés. Ahora, en el capítulo 19 de los Hechos. No se puede negar el bautismo del Espíritu Santo. Aquellos que lo niegan es porque están en pañales realmente doctrinalmente. Si no, se necesita ser súper inteligente para entender el mensaje de Dios en la Biblia. Cuando uno quiere apoderarse de la palabra y que la palabra se apodere de uno también. ¡Qué maravilla! ¡Qué emocionante! ¡Qué gloria! Por eso es que dentro de la gente genuinamente convertida, cuando establece una comunión con los recién convertidos, lo inmediato, el consejo inmediato que se le inculca a la gente es: ahora, así como sintió la necesidad de entregarse y recibir a Jesús en su corazón, ahora debe buscar el bautismo del Espíritu Santo para que entre a posesionarse de su corazón también. Por eso es que la gente se envejece en las bancas. A veces la mayoría ni llegan ni siquiera a sacudir el polvo de las sillas o de las bancas. Ni siquiera llegan para lavar el trapeador. Se conformaron, que les dijeron que ya habían aceptado y que ya iban derechitos para el cielo. Pero el procedimiento en el plan de Dios, de acuerdo a la Biblia, es que inmediatamente inculcarle a la gente que debe buscar el glorioso revestimiento del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser capacitados para dar testimonio. Porque para eso es el bautismo del Espíritu Santo. Porque ante las dudas, ante los desequilibrios, ante las preguntas, lo que estaba inquietando la pregunta del corazón de los discípulos era el reino terrenal. Por eso hay muchos evangélicos ahora ya están pensando en la próxima candidatura. Porque ellos hacen número bueno. Yo perdí tanto en la pasé y yo perdí. Esta vez sí vamos a, y hasta ayunan para ganar. Cuán perversos y malignos son, porque van en la búsqueda del reino terrenal. Pero la función del verdadero convertido es comunicar, proclamar el reino, a fin de que Jesús de Nazaret se posesione del corazón de nuestros oyentes, de nuestros amigos, de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras señoritas, de nuestros ancianos. Miren cómo es el procedimiento de Dios. Por eso Él pregunta: ¿recibisteis al Espíritu Santo desde cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído. Hasta el extremo se llega, al extremo de la herejía diabólica realmente, porque
Hay gente que le niegan el bautismo del Espíritu Santo. En este mundo de todo se da. Y nosotros lo ponen tan fácil. Les dan ataques diabólicos en los cultos y se lo atribuyen al Espíritu Santo. Ese es otro extremo. Pero uno de los pasos en la vida cristiana, porque así lo fue en la vida de nuestros hermanos primitivos de la iglesia apostólica o la iglesia primitiva, lo inmediato a buscar era todo lo tocante con la persona del Espíritu Santo. Buscar la llenura. Llegar a ser templo del Espíritu Santo. Pero hoy los creyentes están más afanados en el templo que es de bloque, de ladrillo. Y no importa aunque pueda llegar a tenerlo de oro. Ese es el afán número uno. Que lleguen a ser templos, eso ni por la mente les ha pasado. No, dicen, a nosotros, dicen, nos han explicado otras cosas. Por eso es que uno debería de escudriñar la Escritura. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las directrices del plan de Dios para poder agradarle? Cuando una persona entiende esto, se autoexamina, se pregunta si de veras habrá conocido a Jesús de Nazaret. Y también confronta su realidad interna ante la lucha entre el Espíritu de Dios y el pecado en la persona. Porque también eso lo confrontó el apóstol. Cuando yo quiero hacer lo bueno, dice, hago lo malo. En mí está el querer en hacer el bien, pero no hacerlo. Luego descubro una ley, dice, que la ley está en mí, dice, la ley del pecado, que me domina, que me cautiva. Porque yo no hago, dice, lo que yo quiero, sino lo que yo no quiero. Y exclama diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si usted ha tenido tiempo de estar en el Evangelio, añales como se dice, pero no ha entendido la lucha que tiene entre el Espíritu Santo y su vieja naturaleza o su pecado, es porque realmente ha perdido demasiado tiempo. Hay que entender ese conflicto y enfrentarse. Buscar la verdadera victoria sobre el pecado que domina en nosotros muchas veces. Miserable hombre de mí, dice. Y la radiografía que Jesús da de la iglesia actual es que
entre muchas de sus características es que es una iglesia miserable. Y tú no sabes, dice, que eres ciego, pobre, desnudo y miserable. Desventurado, dice otra versión. Y lo peor es que dice, y tú no sabes, dice. Su concepto va en otra línea. Y tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero el Espíritu Santo, cuando llega a posesionarse de una vida, de un corazón, lo hace consciente, hace visible su realidad interna, que es esclavo del pecado, que hace lo que el mundo le demanda, lo que Satanás le insinúa a través de su vieja naturaleza, no lo que Dios quiere. Si lo invitan a jugar pelota, tiene más inclinación a jugar pelota que estar en el culto, que memorizar un capítulo de la Biblia o ir a evangelizar. Es la confrontación, la lucha entre el Espíritu de Dios y la vieja naturaleza. Por eso es que hay que llegar a confrontar ese conflicto. Suplicar y dejarse guiar por el Espíritu y la palabra, que lo lleve a uno a creer, no en obras, porque todas las victorias del Evangelio son por fe. ¿Fe en qué? En la muerte y la resurrección de Jesucristo de Nazaret. Fe en su palabra. Y dice, sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre, dice, fue juntamente crucificado con él, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido y no vivamos más para el pecado. Muchas veces el creyente llega a situaciones frustrantes. Yo no pensaba, dice, no pensaba decir lo que le dije, no pensaba herirlo, dice, pero lo hizo. La vieja naturaleza. Pero más adelante, cuando el apóstol recorre el camino cristiano, cuando continuamente se entrega a su Salvador, se rinde día tras día, a partir del momento cuando dijo, ¿qué quieres que yo haga? No presentando un proyecto de vida ante el Señor al gusto, no. Siguió las pisadas de su maestro, su Salvador. Oró en el Getsemaní diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero hágase conforme a tu voluntad y no como yo quiero. Y les testifican los de Galacia diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mas a Dios gracias, dice, por Cristo que nos da la victoria. Él es su Salvador, que le ministra por su Espíritu la victoria. Crea en Él y le va a ayudar.
siga los pasos que indica en su palabra para hablar de un evangelio que lleva victoria, que lleva vida, que lleva salud, que lleva prosperidad espiritual. Dios le ayude, le bendiga, le guarde y le dé la gracia de reflexionar y escudriñar la palabra y seguir el camino que Cristo ha trazado para su vida. Dios le bendiga, le guarde, le guíe y hasta la próxima oportunidad.